En la vida de todo buscador de Dios, llega el momento en que siente la presencia y se hace consciente, de una manera u otra, de una verdadera presencia y poder trascendentales. Es entonces cuando habrá terminado con la lectura de libros acerca de la experiencia de Dios o con el asistir a escuchar a gente hablar de Dios. No sabemos en qué forma nos llegará esa experiencia. Para cada uno llega en forma diferente, pero esto es bien cierto. Cuando llega, y el Espíritu del Señor es una presencia consciente, ahí hay libertad, una libertad y liberación de los pensamientos y cosas de este mundo, sus temores, dudas, preocupaciones y problemas. En el mismo instante en que el Espíritu del Señor toca a una persona, ésta es transformada. Comienza a comprender el significado de renacimiento o de ser nacido de nuevo. Siente una diferencia dentro de sí y sabe que ya no es la misma persona que era ayer o la semana pasada. El grado de transformación pudiera no ser aparente de inmediato en el reino visible, pero poco a poco se vuelve evidente para el mundo exterior. En ocasiones, justo al principio, pudiera hacerse evidente como apariencias negativas. A menudo la pérdida precede la ganancia. Aquel que halle su vida, la perderá, y aquel que la perdiere por mi causa, la hallará. El sentido actual de vida debe ser sacrificado para que el sentido espiritual de vida pueda ser ganado. Antes que la conciencia total y completa de esta nueva vida haya ocurrido, puede aparecer el resquebrajamiento de viejas formas, como ciertos problemas, ya sea económicos, emocionales o físicos. Hay un sentido de pérdida, de renuncia o de sacrificio de algo. Pero en verdad esto no es cierto. Una vez que el Espíritu del Señor ha tocado realmente a una persona, ésta no es perturbada ni afectada por las apariencias externas, ya que las reconoce como parte de una experiencia transitoria. Los primeros mártires cristianos que se volvieron de los dioses paganos hacia el único Dios, no pensaban en términos de un sentido humano de vida. La persecución que fueron obligados a soportar, fue como la nada en comparación con la plenitud de su misión espiritual. Para el no iniciado no tenía sentido que los hombres justos fueran apedreados, lanzados a los leones o quemados en la hoguera. Desde el punto de vista humano esto jamás tendrá sentido, pero cuando el Espíritu de Dios ha tocado a uno, éste entiende que en realidad a nada se ha renunciado, nada se ha perdido ni sacrificado. Representa martirio solo para aquellos que no entienden. Para el iluminado espiritualmente, es el cumplimiento de su destino y experiencia espirituales, y aquello que es ganado, compensa con creces aquello que el mundo considera como pérdida. Hoy en día la actitud del hombre del mundo es similar a la de aquellos paganos de hace 1900 años. Contempla con asombro y desconfianza a todo aquel quien, deliberadamente, elige dedicar su tiempo y dinero al desarrollo de su naturaleza espiritual, más que en perseguir placeres, fama y fortuna, los dioses de este mundo. Tal elección, a los ojos del materialista, se asemeja al sacrificio de los mártires cristianos, pero para la persona que incluso solo haya vislumbrado la naturaleza de la senda espiritual, y especialmente para quien ya haya experimentado al Cristo, lo ganado compensa en creces aquello que ha sido abandonado. En esta vida todo son subidas y bajadas, todo son montañas y valles. Algunos días vemos al mundo desde la cima de una hermosa montañita y el mundo entero parece gentil y bondadoso, pero antes que nos demos cuenta hemos descendido al valle. Hay otros días cuando vamos cuesta arriba a la cumbre de la montaña más alta, solo para encontrarnos al siguiente día, con que le dimos paso a la desilusión y a la desesperanza. Estos períodos no tienen importancia alguna y son de poca valía, forman parte del ciclo rítmico de la vida humana. Las experiencias del valle no son más que una preparación para las experiencias en la montaña. Siempre hay un valle entre dos montañas, uno no puede ascender la siguiente montaña sin primero haber cruzado por el valle que yace en medio. En términos bíblicos, ningún hombre puede hallar su vida hasta que la pierde. Es en el valle donde uno suelta las cargas del yo humano con sus deseos, necesidades y anhelos. Así, liberado de cargas, se está libre para subir la siguiente montaña más alta. Conforme continúa el viaje, las experiencias de la montaña serán de mayor duración, en tanto que las del valle se acortarán. Esto continúa año tras año hasta que se alcanza un punto de transición donde las alturas se vuelven la morada permanente. Hoy puede ser ese día de transición para nosotros.
Si recordamos este día como el momento cuando tomamos la decisión de olvidar aquello que queda atrás y extendernos hacia lo que está delante, prosiguiendo hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, al cabo de un año no podríamos sino admitir que está en marcha una transformación de nuestra vida. El sentido humano de la vida jamás volverá a tocarnos tan profundamente. Jamás volveremos a ser capaces de odiar o amar con la intensidad de antaño, tampoco nos enojaremos ni nos regocijaremos con la misma intensidad de la emoción humana. La profundidad de nuestra visión continuará trayendo mayor luz espiritual, sabiduría y guía, por lo que cada día será un día de discernimiento más profundo, un día de mayor vida que el día anterior, en la atmósfera de Dios. Esta experiencia servirá como fundamento sobre el cual podremos edificar el templo de nuestro cuerpo y hogar, el templo de nuestra experiencia individual, un templo no hecho con manos, eterno, en los cielos. En este trabajo estaremos en ese lugar de la conciencia donde el Cristo debe ser experimentado. Por años hemos hablado y escuchado acerca de la belleza del Cristo, del poder del Cristo y de la influencia sanadora del Cristo, ese Espíritu del Señor dentro de nosotros. Muchos de nosotros también hemos sido bendecidos por medio de los logros de otros, de este Espíritu de Dios. Ahora el tiempo ha llegado cuando ya no deberemos depender más de charlas o de la iluminación de otros. Nosotros mismos debemos tener la experiencia para poder estar en este mundo, mas no ser de él, para caminar este mundo de aquí para allá y ni así ser parte de él, entrar y salir de las discordias y desarmonías, así como de los placeres y armonías, de este mundo, y con todo ello mantener nuestra integridad espiritual. Perderemos todo sentido de tener que hacer algo, o tener que saber algo, o tener que entender algo. Hay una liberación de la responsabilidad personal, y descansaremos en silencio y en quietud en la conciencia de que donde el Espíritu del Señor esté, ahí hay libertad. Seamos espectadores observando a Dios en acción en su universo, conociendo al ser trascendental cuando lleva a cabo su labor por medio de nuestra conciencia. Algunas personas han tenido una experiencia de Dios, sin la consecuente transformación exterior. Ellos han vivido tan solo de ese recuerdo, porque no sabían lo que significaba, no supieron cómo se alcanzó ni cómo mantenerla. Sin embargo, el estudiante que ha dedicado su vida al estudio de la sabiduría espiritual y a la práctica de la meditación, encuentra que no es impactado cuando llega a la experiencia de Dios, porque entiende su significado. Aunque acepta la experiencia con gozo como una evidencia de la gracia, sabe que al mismo tiempo ha sido alcanzada debido al tiempo y el esfuerzo dedicados. Por lo tanto no vive de recuerdos inútiles, pues a medida que aumenta la receptividad por medio de la meditación continua, la experiencia de Dios se hará más frecuente, hasta que llegue el día cuando pueda ser obtenida a voluntad. Esta presencia y poder espirituales, este Cristo, que se hace cargo por nosotros de las funciones de la vida, es invisible, pero no es menos real debido a su invisibilidad. Se hace cargo de las funciones del cuerpo, por lo que se vuelve innecesario afanarse por las actividades corpóreas. El espíritu interior, el Cristo, lleva a cabo aquello que nos sea encomendado o que le sea encomendado a nuestro cuerpo. Gradualmente, conforme el Cristo vive nuestra vida, la conciencia de un cuerpo físico o de sus actividades como tal, es eliminada. Si fuera necesario afanarse por dirigir la circulación de la sangre o del tracto digestivo, entonces estaríamos viviendo por medios humanos en lugar de vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. No, el funcionamiento del cuerpo, sin la necesidad o la ayuda de algún pensamiento, de hecho sin ningún conocimiento concreto de la operación de la corriente sanguínea o del sistema digestivo, es evidencia directa del Cristo en acción. La salud es de Dios, y bajo esa premisa no se trata de mi salud o de tu salud. Si aceptamos esto literalmente, veremos milagros ocurriendo. El bien no es personal, ni tratándose de salud ni de riqueza. La salud es en realidad una cualidad y una actividad de Dios, la esencia y substancia de Dios. Hablar de mi salud y de tu salud, indicaría que existen grados de salud, salud buena y salud mala. En el camino espiritual de vida esto no es posible, es una imposibilidad total. Solo hay una sola salud y esta, es Dios. Con Dios como salud, y Dios es la salud de mi semblante, la salud resulta infinita, no debido a que se trate de nuestra salud, sino porque es la salud de Dios.
Una vez que aprendemos a renunciar al sentido de posesión personal como lo indican las palabras yo, me, mío, comenzamos a encontrar el verdadero significado del vivir espiritual, el vivir universal, impersonal y armonioso. Dios expresa su armonía por medio de nuestro ser. Cada fase de armonía, trátese de bondad o de buena salud, es una cualidad, una actividad y una ley de Dios. Cuando reconocemos a Dios como la esencia de todo bien, nos convertimos en instrumentos para la expresión de un sentido universal de bien. Con el sentido espiritual de salud llega el descubrimiento de que la salud no depende de la digestión, la eliminación ni del funcionamiento de algún órgano del cuerpo. La salud depende solo de Dios, es una cualidad y una actividad de Dios. Todo lo que sea necesario para el gobierno del cuerpo, se lleva a cabo como una actividad de Dios. Recordemos esto en relación con todo el alimento que ingerimos. El alimento que yo como no tiene valor nutricional, substancia ni poder, para sustentar o mantener la vida, pero yo, el alma mía, la conciencia mía, es quien le imparte su substancia, valor y nutrimento. Si hacemos de esto un conocimiento consciente, hallaremos que el alimento tendrá un efecto completamente distinto sobre nuestros cuerpos, del que había tenido hasta aquí. Él hace aquello que me es dado hacer, y por ello la actividad del cuerpo es llevada a cabo por ese ello que está dentro de nosotros. No tenemos que afanarnos por ello, ello lo hace. Ello perfecciona aquello que nos corresponde. Seamos observadores de Dios, apareciendo como nuestra salud, nuestra riqueza, nuestra fuerza y nuestra vida. Lo mismo sucede con todas las fases de nuestra experiencia humana. Si hay un sentido de justicia acerca de la vida, si las palabras correctas son habladas en el momento correcto, si los hechos correctos se llevan a cabo en el momento correcto, si la armonía prevalece en nuestra experiencia, entonces sentiremos, veremos y reconoceremos que toda fase de esa experiencia es el resultado directo de la actividad del Cristo. Nosotros no la hacemos, nosotros no nos afanamos. Ello, el Cristo, lo hace todo, aún antes de que tengamos alguna conciencia de lo que está ocurriendo. Ello, el Cristo, es la actividad del cuerpo, de la cartera y de las relaciones de unos con otros. La presencia va delante de nosotros para enderezar los lugares torcidos y para preparar un lugar para nosotros. La presencia hace todo por nosotros, y vivimos en este plano de existencia como testigos, espectadores. Hay innumerables pasajes bíblicos que revelan la importancia de esperar en el Señor, de ser espectadores de la vida. Esto no quiere decir sentarse ociosamente sin hacer nada. Por el contrario, cuanto más se espera en el Señor, tanto más se es un espectador de Dios trabajando, por medio de, y como, uno mismo, y tanto más activo se es. Si somos espectadores, haremos aquello que requiera nuestra atención, y que esté más a la mano. Si tenemos que atender un hogar, lo atendemos, si estamos comprometidos en manejar un negocio, lo manejamos, si tenemos llamadas que hacer, las hacemos, pero mientras estamos ocupados en estas actividades, lo hacemos con esta actitud. Espero en el Señor, contemplo lo que el Padre me da que hacer. Siempre nos mantenemos en tal estado de receptividad, de estar listos y dispuestos, a la menor indicación, para cambiar cualquier plan que hayamos hecho con el fin de seguir el plan divino. Cada día de nuestras vidas tenemos deberes y obligaciones que cumplir. Aquello que se nos ha dado hacer, debe llevarse a cabo, pero siendo un espectador, descubrimos que hay una dirección divina, un poder divino que nos guía. Este es el estado de conciencia alcanzado por Pablo. Vivo yo, pero no yo, sino que Cristo vive en mí. Es como si el hombre, Pablo, estuviera haciéndose a un lado, diciendo, el Cristo está en acción, el Cristo está actuando en mí, por medio de mí, y como yo. Cristo vive mi vida por mí. Esa es la actitud a mantener como espectadores, es casi como si estuviéramos diciendo, yo no estoy realmente viviendo mi vida. Yo estoy observando al Padre vivir su vida por medio mío. Esta es la forma ideal de vivir, esta es la forma espiritual de vida, la forma en la cual encontramos los menores obstáculos, la menor oposición, el menor número de malos entendidos. Siempre hay una presencia, lo invisible infinito, que va delante de nosotros para enderezar los caminos torcidos, y para hacer perfecto cada detalle de nuestra experiencia. Es solo cuando el yo hace, dice y piensa, que el resultado puede estar incorrecto. Toda nuestra experiencia de frustración llega debido a nuestra renuencia a esperar lo suficiente para que ello se haga cargo.
La mayoría de nosotros no estamos dispuestos a esperar hasta el instante en el cual una decisión sea necesaria, insistimos en saber la respuesta de antemano, un día antes, una semana antes o un mes antes. Queremos saber lo que sucede a la vuelta de la esquina, queremos saber hoy lo que va a suceder la próxima semana o el mes entrante, e incluso qué decisión debiera tomarse para el próximo año, en lugar de esperar hasta el mismo instante cuando la decisión sea requerida, y entonces permitir a Dios poner las palabras en nuestra boca y revelar cuál acción debiera tomarse. El maná cae día tras día nos son dadas la sabiduría, guía y dirección necesarias para ese día. Por lo regular Dios no nos avisa con una semana de anticipación, recibimos la dirección cuando la necesitamos. Hemos adquirido el hábito de impacientarnos, y el resultado es que en lugar de esperar para que sea manifestada la decisión de Dios, dejamos que el miedo se deslice y después, asustados por los posibles efectos infortunados de la indecisión, nos precipitamos y actuamos sobre la base de nuestro mejor juicio humano. En el vivir espiritual no dependemos de nuestras evaluaciones humanas correctas de la situación. Sin importar cuán buenos puedan parecer nuestros juicios, nos apartamos de ellos y vamos al Padre. Padre, muéstrame cuándo moverme, muéstrame si debo o no dar el siguiente paso, y cuándo darlo. Con paciencia y práctica desarrollamos la conciencia de un espectador, de esperar en el Señor, la cual nos conduce al milagro de la vida en la que descubrimos no solo que hay un Dios, sino que ello se ha convertido en el factor gobernante en nuestra vida. Ello se ha hecho cargo de nuestra experiencia. Al no esperar hemos impedido la actividad y operación de Dios en nuestros asuntos, al no ser espectadores, al no sentarnos, por así decirlo, apartados de nosotros hasta sentir que el Padre se está haciendo cargo. Si tan solo hiciéramos eso, hallaríamos el milagro de una presencia divina yendo delante de nosotros para hacer todas las cosas nuevas. Cuando nosotros tomamos una decisión, a menudo encontramos obstáculos infranqueables en el camino, pero cuando Dios toma la decisión, Dios va delante de nosotros y remueve todo obstáculo. Todo lo necesario para facilitar la tarea es provisto. Hagamos del ser espectadores una práctica diaria. Padre, este es tu día, el día que tú has hecho. Me alegraré y regocijaré en él. Revélame la labor de este día, muéstrame tus decisiones, no las mías, sino las tuyas. Permite que únicamente tu voluntad sea el principio motivador y activador de mi vida. Estemos dispuestos a esperar hasta el último instante antes que una decisión deba tomarse, incluso si se trata de un minuto después de lo necesario, esperemos y esperemos. Seamos pacientes, muy pacientes. Ello vendrá, y una vez que hayamos tenido esta experiencia, habremos testificado el milagro de observar a Dios actuando en nuestros asuntos. Cuando esta conciencia se haya vuelto una experiencia verdadera, jamás volveremos a saber lo que es estar sin la conciencia del gobierno de Dios, porque habremos descubierto que Dios responde, que Dios se hace cargo. En el Salmo 23 leemos que tenemos que morar en la casa del Señor todos los días de nuestra vida, todos los días. Por siempre y para siempre moraré en este reconocimiento de la sabiduría de Dios y del gobierno de Dios. Una vez que hayamos tenido el sentimiento claro de ser conducidos por Dios, del Cristo impulsándonos a actuar, nunca más estaremos satisfechos con tomar decisiones sin recurrir a la guía espiritual. Mucha de la gente exitosa testifica acerca de la importancia de los períodos de quietud en los cuales extraer, de los recursos interiores, inspiración y orientación. Ellos han descubierto que el poner orden a sus días para tener pequeños, pero frecuentes intervalos de descanso y relajación de los afanes del mundo, los libera de un sentido de presión, les recarga sus reservas y continúan con vigor e interés renovados. Hay un límite para lo que la mente y el cuerpo humanos pueden llevar a cabo en 24 horas. Sin embargo, las personas en la senda espiritual, que han aprendido a abrirse a la actividad del Cristo a través de la meditación, no conocen la limitación. No hay límites para lo que el Cristo puede llevar a cabo a través de un ser humano en 24 horas. El Cristo no mide su actividad en términos de capacidad individual. El Cristo opera por medio de su propia capacidad, de la cual no somos más que los instrumentos. No hay nada que no pueda ser expresado desde la profundidad de nuestro propio ser interno, porque Dios es la mente del hombre individual. Todos contamos con la capacidad total de la divinidad, y en proporción a la quietud y tranquilidad de la mente pensante y racional, es que lo infinito fluye en expresión. Tanto la mente como el cuerpo son instrumentos de Dios.
Tal como usamos el brazo y la mano para escribir, así Dios usa nuestras mentes y cuerpos para hacerse visible y tangible en la experiencia humana. Al revelarnos Dios su armonía, la mente y el cuerpo sirven como instrumentos para traer la armonía de Dios en expresión y forma visibles. Cualquier inspiración recibida de Dios lleva consigo cumplimiento. Por ejemplo, si un inventor se da cuenta que su trabajo es la actividad de Dios, todo cuanto sea necesario para el cumplimiento de la idea incorporada en su invento estará disponible: el financiamiento, la publicidad, la compra y la venta. Esto es cierto de toda idea creada por Dios. La fuente de su inspiración es la misma actividad que la trae a su total cristalización. Resulta imposible continuar practicando la meditación honestamente, tal como se presenta en este libro, durante algún tiempo, sin notar un cambio radical de naturaleza espiritual. Desde el momento en que ocurre un alejarnos de las dependencias materiales hacia una forma de vida invisible y humanamente desconocida, es inevitable que dicho cambio se presente. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Tales frutos no llegan a quienes aún no han aprendido a valorar al Cristo, su presencia, poder y jurisdicción. La cosecha de estos frutos debe estar precedida por años de consagración y devoción en los cuales uno, en cierta medida, ha dejado todo por Cristo. Pero cuando llega ese tiempo, jamás volvemos a estar solos, jamás volvemos a temer. Pudiéramos pasar por el valle de sombra de muerte, pero incluso ahí, la presencia está con nosotros. Descansamos en el centro de nuestro ser en tanto la tormenta pasa por encima. Somos espectadores de Dios, guiando, manteniendo y sustentando lo suyo. Dios cumpliéndose como ser individual. Entonces lo vemos a Él como Él es, y Dios aparece como la totalidad, la abundancia, la armonía, la paz y el gozo de nuestra experiencia. Siguiente canalización. La verdad no es difícil de entender. En realidad es muy sencillo. Por eso el maestro dijo que los niños pueden recibirlo. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño pequeño, no entrará en él. Sé como un niño pequeño y podrás recibir la verdad. Pero como persona adulta o madura, encontrarás muy difícil recibir la verdad. La verdad es una semilla. Puedes escuchar o leer una declaración o principio de verdad e incluso reconocer que es verdad, y sin embargo no te sucede nada. Leer las declaraciones de la verdad no cambia nada, y puedes pensar, ¿por qué tuve que leer esto? ¿Por qué me pareció esto cierto? ¿O por qué no hiciste algo por mí? Esto es porque la verdad es una semilla. Cada verdad escuchada o leída que te hace sentir que es verdad, es una semilla que está siendo llevada a tu conciencia. No puedes esperar que haga algo por ti mañana, así como tampoco puedes esperar que plantes una semilla de manzana hoy y esperes encontrar manzanas creciendo en tu jardín mañana. Si plantas la semilla de un árbol, pueden pasar meses antes de que veas el más mínimo trocito de verde aparecer sobre la tierra, y quizás te preguntes qué estaba sucediendo todo ese tiempo, pero ya sabes lo que estaba sucediendo. La semilla se abrió, la semilla echó raíces, la semilla comenzó a absorber alimento de la tierra, y de repente ese alimento se transformó en un brote y apareció sobre la tierra. Si tienes paciencia, se convertirá en un arbusto, luego en un árbol, y si tienes aún más paciencia, se convertirá en flores y probablemente en manzanas, melocotones o peras. Por eso, cuando la verdad toque tu conciencia, no pienses que ahora estás en el cielo o que ahora que has recibido esta verdad, todo el resto de tus días transcurrirá en el cielo o en la tierra. No, simplemente has tenido una semilla de verdad plantada en tu conciencia, y si permaneces en esa verdad, si permites que esa semilla permanezca en ti, si reflexionas sobre ella, dará pleno fruto. Si la verdad espiritual fuera solo una cosa intelectual, así como 12 por 12 es 144, podría ser que cuando la escucharas una vez, fuera tuya para siempre. Pero como la verdad es espiritual, no intelectual, primero debe ser traída a la mente y nutrida, alimentada desde adentro, hasta que eventualmente se manifieste como una verdad realizada o demostrada. Quizás ahora se te dé alguna verdad, que en unos años te darás cuenta de que es la verdad definitiva, pero probablemente mañana, la próxima semana o el próximo mes, te preguntarás por qué no hizo algo por ti, y más tarde lo olvidarás por completo.
Puede que pasen meses o años hasta que, inesperadamente, esta verdad salga de ti y obre milagros para ti. Podrías decir, ¿por qué esto no sucedió hace años cuando lo escuché por primera vez? La razón es que probablemente solo lo escuchaste con tu mente, y tal vez aún no lo habías escuchado con tu oído interno, tu oído espiritual. Libera a Dios en el ser eterno de Dios. Toda persona puede ser sanada de sus discordias muy rápidamente si libera a Dios de cualquier responsabilidad de sanarla. Libera a Dios y reconoce que no buscas nada de Dios, no deseas nada de Dios, no exiges nada de Dios. Liberas a Dios, porque entiendes que Dios hizo todo lo que fue hecho y todo lo que Dios hizo es bueno. Todo lo que Dios no hizo, nunca se hizo. Todo lo que Dios hizo es bueno. Por lo tanto, ahora no necesitáis a Dios. La obra de Dios ya se hizo desde el principio. No necesitas que Dios corrija tus errores. Dios no cometió errores. No necesitas que Dios te sane, porque no hay nada que sanar en todo el reino de Dios. En lugar de vivir una vida de dualidad, que es decir, estoy enfermo ahora. Dios, ven a mí y haz algo, vive la vida de una mente, en la que te das cuenta, ciertamente Dios creó todo lo que existe. Todo lo que Dios no hizo, no fue hecho, por lo tanto, no existe. Como Dios miró todo lo que había hecho y declaró que era bueno, no existe mal alguno. Por tanto, puedo liberar a Dios de toda responsabilidad. Puedo liberar a Dios y dejarlo ir. Y yo no sé si mañana saldrá el sol. Por más nubes que haya en el cielo para ocultarlo, el sol saldrá. He liberado a Dios y no me sentaré esta noche a rezarle para que traiga el sol mañana. Sé que Dios cuida su creación, por lo tanto, el sol saldrá. Sé que la marea subirá y bajará, así que no necesito sentarme esta noche y orar para que eso suceda. Liberaré a Dios, sabiendo que Dios siempre cuida de su creación. Dios no me traerá la marea alta o baja, ni el amanecer o el atardecer. Dios hace esto como un logro de su propio ser. Nuestro trabajo y generosidad, la realización de nuestra naturaleza. Algunos padres pueden haber sentido que hacían cosas por sus hijos. Pero todo lo que hicieron los padres fue en cumplimiento de su propia naturaleza de padres. Por eso lo hicieron. Se equivocan si creen que lo hicieron por cualquier otro motivo. Cuando un artista pinta un cuadro, no lo pinta para ti, para mí o para el público. Él está cumpliendo su propia naturaleza. Puede que se sienta decepcionado si a ti o a mí no nos gusta, pero en realidad no lo pintó para ti, ni para mí, ni para nadie más. Fue el cumplimiento de su naturaleza. Cualquiera que tenga experiencia con cualquier forma de arte o literatura de naturaleza creativa sabe que todo lo que ha hecho lo ha tenido que hacer como un logro propio, incluso si quisiera que otros lo apreciaran. Pero aunque no valoren su trabajo, ella tenía que hacerlo. Cuando eres completamente honesto contigo mismo, todo lo que has hecho por tus hijos, por tu vecino, o en términos de filantropía, caridad o benevolencia, en realidad no lo has hecho por los pobres. Hiciste esto como un cumplimiento de tu propia naturaleza. La obra de Dios, el cumplimiento de su naturaleza. Dios no hace nada por ti y Dios no hace nada por mí. Dios hace todo como cumplimiento de la naturaleza de Dios. Él no solo elige lo que es bueno hacer. Su lluvia cae sobre justos y sobre injustos. Su belleza se encuentra en todos los países, su gracia se encuentra entre personas de todas las razas, religiones y en todas las variedades de todo. Dios nunca hace nada por la raza blanca o la raza negra. Dios nunca hace nada por los judíos, protestantes o católicos. Todo lo que Dios hace, lo hace como una realización de su propio ser, y lo hace universalmente. Te beneficias de esta gracia de Dios, no porque Dios te esté eligiendo o buscando hacer el bien, sino porque estás abriendo tu conciencia para recibir la gracia de Dios que siempre fluye, y que es eternamente en la tierra como en el cielo. Dios está verdaderamente cumpliendo su propia naturaleza, Él está cumpliendo la paternidad de Dios y la maternidad de Dios. Dios es la influencia protectora, sustentadora y conservadora, pero Dios es también la influencia amorosa y gentil, por tanto, la paternidad y la maternidad de Dios se expresan siempre.
Cuando tú y yo aceptamos esta verdad y dejamos de pensar en términos de Dios, haz esto por mí o por lo mío, en otras palabras, cuando soltamos y liberamos a Dios, dejándolo ir, y nos damos cuenta de que la gracia de Dios es tanto tuya como mía, entonces habremos entrado en una nueva conciencia de vida. Esta es una alta revelación, esta es la revelación suprema de la naturaleza de Dios. Pero te sorprendería que, incluso si esa semilla está ahora plantada en tu conciencia, mañana o el día después, puede que no te des cuenta plenamente de lo que te ocurrió cuando conociste esta verdad. Sin embargo, un día de estos, despertarás. Puede que ni siquiera pienses en ello, y de repente algo entra en tu pensamiento, y sabrás que Dios es amor o Dios es vida. No solo pensarás en esto en conexión contigo mismo, sino que te darás cuenta de que esta es una verdad universal sobre la naturaleza y el ser de Dios. La obra de Jesús, el cumplimiento de su naturaleza. Puedes pensar en las grandes obras del Maestro y pensar que Él hizo esas obras por ti. Él no estaba pensando en ti. Él estaba cumpliendo su propia naturaleza. Lo que hizo, tenía que hacerlo en cumplimiento de esa naturaleza. No podía hacer menos y no había nada más que hacer. Él hizo todo. Nadie tiene amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. A veces pensamos que Jesús dio su vida por ti, por mí o por los hebreos de su época. No, ya había descubierto que la mayoría de ellos ni siquiera apreciaban su mensaje, la mayoría de ellos lo rechazaron. Él no dio su vida por ellos. Él dio su vida como cumplimiento de la visión dentro de sí mismo de que, al perder su vida, la estaba ganando, y al darse a sí mismo, estaba recibiendo el espíritu mismo, la divinidad de sí mismo, la realización de sí mismo. Es extremadamente oscuro y dudoso hablar sobre el propósito de Jesucristo, como si Jesús y Cristo, en su realidad última, fueran dos cosas realmente diferentes. Además de las contradicciones ocasionales con sus propias enseñanzas, todo lo que específicamente concierne a Jesús y Cristo cambia, y mucho, con cada uno de sus libros. Obviamente. ¿Quién puede tener un concepto cerrado y definitivo sobre Jesucristo? Principios específicos como semillas. Cuando comienzas a estudiar el camino infinito, descubres que hay un sistema que está compuesto de principios específicos, y ninguno de ellos es original. De hecho, no existe ninguna verdad original, ni siquiera la verdad que dijo el Maestro. No hubo ninguna declaración que él hiciera que no fuera conocida mucho antes de que él estuviera en la Tierra. Lo que existe es una verdad que no había sido aceptada en la conciencia, o que había sido aceptada durante un tiempo, y luego desapareció de la Tierra por una razón u otra. La luz, las tinieblas no la comprendieron, al comienzo del Evangelio de Juan. Uno de estos principios con el que trabajaréis, y que será responsable de la mayor parte del bien que surja en vuestra experiencia, será el principio que habitualmente llamamos poder único, pero que a veces llamamos no poder. Ya sea que leas en los escritos del camino infinito sobre un poder o sobre ningún poder, ten por seguro que estás leyendo sobre lo mismo. Ningún poder y un poder significan lo mismo. De dos poderes a ningún poder. Un día de estos, este principio regresará a tu conciencia y producirá milagros para ti. En el modo de vida humano hay dos poderes. Existe un poder del bien y un poder del mal, así como la mente puede utilizarse para fines buenos o malos, altruistas o egoístas. Esto se debe a que siempre hay pares de opuestos en la escena humana. Algunas personas usan principalmente el poder del bien y otras principalmente el poder del mal, pero lo cierto es que todos. A veces utiliza el poder del bien y en otras ocasiones el poder del mal. Nadie es inmune a los pares de opuestos en la experiencia humana. La electricidad se puede utilizar para proporcionar luz, frío o calor. La electricidad también se puede utilizar para matar. Los aviones se utilizan para el transporte, la velocidad y la comodidad, y también se utilizan para matar. Incluso los medicamentos que curan a veces pueden matar. En la escena humana, siempre estás lidiando con dos poderes. Sin embargo, cuando llegas a una revelación espiritual, descubres que el secreto del espíritu es que solo hay un poder. Por eso el maestro pudo decirle a Pilato, que era el dictador de su tiempo: no tendrías ningún poder sobre mí si no te fuera dado desde arriba. A los cojos les podía decir: levántate, toma tu lecho y anda.
Desde la perspectiva espiritual de Jesús, la enfermedad no tenía poder. Él no le pidió a Dios que sanara al paralítico. Demostró que no había poder en esta enfermedad. Si lees los 4 evangelios y sigues las curaciones que realizó Jesús, descubrirás que él nunca le pidió a Dios que sanara a nadie, él nunca le pidió a Dios que hiciera algo por nadie. En todos los casos, él simplemente reconoció que Dios es el único poder, y que esta aparición que estaba enfrentando no era un poder. Él afrontó cada situación desde el punto de vista de un solo poder, no desde el punto de vista de tener a Dios como poder sobre el poder del pecado, el poder de la enfermedad o el poder de la carencia. Incluso cuando estaba alimentando a las multitudes, no oró a Dios por comida. Él simplemente tomó los 5 panes y los 2 peces y, mirando al cielo, los bendijo y los partió. Él no reconoció el poder de la carencia, él nunca reconoció el poder de la enfermedad, él nunca reconoció el poder del pecado, él no le pidió a Dios que sanara a nadie del pecado. Él simplemente dijo, yo tampoco te condeno. En otras palabras, no hay poder en nada de esto. ¿Dónde está el poder? Debes abordar cada situación de la vida desde el punto de vista de que ninguna situación tiene poder. Puesto que Dios es el único poder, la enfermedad no puede tener poder, el pecado no puede tener poder, ni el miedo puede tener poder. No hay poder siendo Dios. El reino de Dios está dentro de vosotros, por lo tanto, todo el poder y el único poder que existe está dentro de ti. Pero no cometas el error de intentar usarlo para sanar, reformar o enriquecer a alguien más, porque fracasarás. No intentes usar el poder de Dios. No encontrará esta enseñanza ejemplificada en las condiciones de la vida real de nuestro mundo cotidiano, ya sea que se trate de una condición nacional, una condición climática o una condición de salud. Sin embargo, en el camino infinito, se te enseña a enfrentar cada situación con la comprensión de que, dado que Dios, la presencia dentro de ti, es el único poder, no necesitas temer lo que el hombre mortal pueda hacer. No necesitas temer lo que las condiciones mortales o cualquier creencia mortal puedan hacer, porque solo hay un poder, y ese está dentro de ti. Este poder no necesita ser usado, porque si es el único poder que hay, no hay nada para qué usarlo. Mientras observas este mundo de apariencias y recuerdas todas las apariencias de maldad que puedas imaginar, leer en el periódico de hoy, escuchar o conocer entre tus amigos o familiares, trata de recordar la única razón por la que estas condiciones persisten, y es que las personas creen que estas cosas tienen poder y están tratando equivocadamente de ejercer un poder de Dios para hacer algo con aquello que no tiene poder. Entonces veréis lo revolucionaria que es esta idea en sí misma. Conciencia. En este momento ni siquiera puedes imaginar la profundidad de este desarrollo ni el efecto que tendrá en tu vida, cuando comiences a aceptar dentro de ti que afuera no hay poder. Todo el poder está dentro de mí y no necesita ser usado, porque no hay nada ahí afuera contra lo cual usarlo. Aunque estés de acuerdo con este principio y te parezca lógico, e incluso te sientas bien sabiendo que no hay poder contra el cual usar a Dios, sin embargo, mañana, cuando estés frente a las apariencias de la vida, estará esa vieja tentación de buscar a Dios, de querer que Dios haga algo por algún mal. Necesitas entrenarte para darte cuenta de que, no, Dios, te liberé anoche. Sigue adelante y date cuenta de ti mismo. Cuídate a ti mismo, y yo sé que no hay nada en el cielo ni en la tierra que necesite algún poder que no esté ya operando. Toda la energía necesaria para traer el sol mañana ya está funcionando, todo el poder necesario para provocar el movimiento de las mareas ya está en acción. Toda la energía necesaria para cultivar cultivos o criar ganado ya está en acción. Todo el poder necesario para sostener mi vida ya está funcionando, y todo lo que necesito hacer es reconocerlo. Reconozco que Dios se está cumpliendo. La naturaleza de Dios es realizarse como paz en la tierra y gracia divina en mi vida. Yo no ruego por la gracia, no pido la gracia. Reconozco la gracia como el medio de Dios para realizarse en la tierra. El medio que Dios utiliza para realizarse en la tierra es el poder de la gracia. Cuando reconozco esto y me permito ser receptivo, encontraré que funciona en mi vida. Poder espiritual, un poder que no debe usarse. Si intentas usar el poder de Dios, si intentas hacer que algo suceda, estás intentando jugar a ser Dios.
Deja que suceda, deja que la gracia de Dios, la actividad de Dios, tenga lugar, que Dios es la única presencia y el único poder, y no creáis en esas apariciones de ahí afuera, que parecen necesitaros ahí afuera, usando una palanca, incluso una gran palanca espiritual. El poder espiritual no es un poder sobre algo. El poder espiritual es la actividad de Dios trabajando para siempre. En el momento en que te des cuenta de esto y abandones todos los intentos de utilizar el poder espiritual, descubrirás que el poder espiritual se cumple en tu experiencia. El poder espiritual no es algo que usas, el poder espiritual es algo que reconoces como la presencia y el poder infinitos de Dios, en la tierra como en el cielo. El principio de omnipresencia. ¿Dónde está Dios? En ningún lugar en particular. Dios no puede limitarse a un solo lugar. Dios es infinito, cumplimiento eterno, y la única respuesta a esta pregunta es que Dios está aquí, y da igual que se diga en Suecia o en Estados Unidos, en el Polo Norte o en el Polo Sur. La única respuesta es, el lugar donde estás es Tierra Santa, porque Dios está aquí. Este es el único lugar donde está Dios, aquí. Entonces, si Dios está aquí, ¿hay algo que puedas hacer excepto descansar en esa palabra? En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Dónde está la presencia de Dios? Aquí. Así que aquí está la plenitud del gozo. ¿Podría haber plenitud de alegría si no hubiera plenitud de salud, plenitud de provisión, plenitud de relaciones felices y plenitud de todo bien? Por supuesto no. Así que aquí está la plenitud de la paz espiritual, la armonía y la gloria, no la tuya ni la mía, la gloria de Dios, aquí mismo. Aquí se cumple la gloria de Dios, no en virtud de que ustedes oren por ella, sino en virtud de la naturaleza de Dios de realizarse aquí. La oración de reconocimiento. Si hay una oración verdadera, es la oración de reconocimiento y realización. Es la oración que nada le pide a Dios, la oración que nada espera de Dios, porque si existiera algún lugar donde Dios no se expresara en su plenitud, solo podría ser algún lugar fuera de Dios, lo cual nunca podría suceder, ya que la naturaleza de Dios es infinita. El ser infinito incluye todo el ser, y por tanto, aquí donde tú estás, está Dios, aquí donde está Él, está ella, donde están todos, está Dios. ¿Debemos entonces orar para que Dios haga algo? ¿O deberíamos reconocer que es la presencia de Dios la que hace todo? ¿Realmente necesita Dios que le recordemos lo que usted necesita o lo que su familia necesita? ¿O deberíamos reconocer la omnisciencia de Dios, la omnipotencia y la omnipresencia de Dios, el aquí y ahora de Dios? Dios está obrando, ¿no es esa oración suficiente? No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No le digas a Dios lo que necesitas tú o lo que necesita tu hijo. No le digas a Dios lo que necesita tu país. Deja que Dios te use. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo puedes amar a Dios si no entiendes que Dios es toda sabiduría, todo poder y toda presencia? Y luego cuando entiendes que aquí mismo donde estás está Dios, descansas. Descansa. No le dices nada a Dios. A Dios no le pides nada. No esperas nada de Dios. Liberas a Dios, en la percepción. La presencia de Dios es mi suficiencia. Su gracia es mi suficiencia. Esta no es una oración pidiendo algo o esperando algo. Esta es una declaración de verdad. Mi gracia es suficiente para ti. Así que descansa y deja que la gracia de Dios se haga evidente. La mente debe descansar. Este principio se ejemplifica en la historia de Ezequías, quien, cuando su pueblo le dijo que el enemigo venía y que todos los ejércitos enemigos los superaban en número, dijo, con ellos está un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías. Esto es importante. Ellos descansaron en su palabra. Ya no discutieron más, ya no encendían velas. Solo descansaban en su palabra, y entonces los enemigos pelearon entre sí y se destruyeron mutuamente, mientras el pueblo de Ezequías descansaba en su palabra. Una vez que reconoces la omnipresencia, no te queda nada más que hacer que descansar en la palabra. Dejad a Dios ir, y dejadlo ir. Déjalo libre y aprenderás que Él no te ha perdido ni te ha dejado ir.
En cambio, tiene un control firme sobre todo lo que le concierne. Solo cuando intentas usar a Dios o usar el poder espiritual, pierdes el rumbo. Solo cuando empiezas a orar a Dios para decirle lo que necesitas y probablemente qué día lo necesitas, es que pierdes el rumbo. Comienzas a encontrar la gracia de Dios cuando lo liberas, entendiendo que solo puede haber un poder, y si solo hay un poder, poder espiritual, ¿por qué deberías temer a una condición material? ¿Por qué temer a una enfermedad mental? ¿Por qué temer a una condición humana de cualquier tipo, si solo existe un poder? Así que descansa en esa palabra. De alguna manera, este principio nunca te dejará ni te abandonará. Nunca volverás a ser el mismo, pero por otro lado, puede que te sorprenda ver que él no hace lo que crees que debería hacer. Debería eliminar instantáneamente todos tus pecados, enfermedades, muertes, carencias y limitaciones, pero la razón por la que no lo hace es que solo puede hacerlo por ti en la medida en que puedas sentirlo espiritualmente dentro de ti, no solo aceptar intelectualmente que es verdad. Este es solo un primer paso necesario. Despliegue de la conciencia. Hay otro paso. Permanece en Dios, sé consciente de Dios todos los días, en cualquier situación que enfrentes, hasta que despiertes. Los estudiantes leen y leen, y todo está en sus mentes, pero aún no lo han registrado. Todavía no lo han oído con sus oídos espirituales. Entonces, un día, de repente, recuerdan, oh, Dios es amor, y regresan y descubren que Juan dijo eso hace 2000 años. Pero la fuerza de la realización habrá sido tan grande, que quizá incluso lleguen a pensar que es completamente original. Muchas verdades profundas llegaron a mí durante los años en que se escribieron estos libros, y sin embargo, a veces, 2, 3 o 4 años después, me despertaba y sentía que acababa de descubrir esas verdades, solo para regresar y encontrarlas ya escritas en los libros. ¿Por qué? Porque cuando aparecieron por primera vez, para mí eran verdades hermosas, pero en realidad, eran solo semillas plantadas en la conciencia. Se necesita tiempo para que echen raíces en su interior y luego se presenten como un árbol de la vida, en plena floración. Todos tenemos esta experiencia. Algunas de las verdades más simples que estás seguro de conocer, un día descubrirás que nunca las supiste. Vendrán a ti como si nunca los hubieras escuchado. Entonces, cuando regreses y descubras que siempre supiste estas verdades, dirás, ¿por qué no lo sabía? Mira lo que habría hecho por mí. Pero no importa. Es parte de tu experiencia continua. Una nueva generación. Desafortunadamente, fuimos concebidos y creados como seres separados y apartados de Dios. Llegará el día en que las parejas jóvenes se darán cuenta, incluso cuando se casen, de que no tendrán hijos. Ellos solo serán los instrumentos a través de los cuales Dios enviará a sus hijos, y entonces aceptarán a sus hijos, no como propios, sino como regalos de Dios, llenos de la gloria, gracia y belleza de Dios. Estos niños no crecerán con miedo a dos poderes. Serán educados para comprender que solo hay un poder, solo una presencia, y pueden ir a donde quieran, porque nunca pueden apartarse de la presencia de Dios. Entonces habrá una generación diferente de personas. No serán mortales que necesiten morir y renacer del espíritu. Serán concebidos y nacerán del espíritu, desde el principio. Ese día se acerca. Estamos presenciando esto en los jóvenes que acaban de nacer, estamos presenciando esto en el caso de niños pequeños que han sido criados por madres que han aprendido esta verdad y la practican. Estamos presenciando la diferencia en estos niños, en sus vidas, en tu salud, en tu inteligencia, en tu experiencia. Estamos viendo cosas muy notables, todavía no en una escala lo suficientemente grande como para decir que el mundo ha cambiado, pero en una escala lo suficientemente grande como para decir que ahora sabemos cómo se puede hacer y cuáles pueden ser sus frutos. Antes de esperar presenciar este cambio en sus hijos o nietos, considere hasta qué punto puede aceptar a Dios como omnisciencia y omnipotencia, el único poder, un poder que nunca necesita ser usado, porque no hay poder contra el cual usarlo. Es el único poder. Puedes aceptar la omnipresencia hasta el punto de darte cuenta de que aunque caminas por el valle de sombra de muerte, Dios está allí. Ahora me pregunto por qué las escrituras no tienen valle de muerte en lugar de valle de sombra de muerte. Precisamente porque la muerte no es un poder, es una sombra, una ilusión.
Superar el miedo a la muerte. Debido a la omnipresencia no hay lugar donde Dios no esté. Finalmente, cuando experimentes verdaderamente la visión de Pablo, ni la muerte ni la vida podrán separarnos del amor de Dios, habrás superado el miedo a la muerte. Cuando superas el miedo a la muerte, superas la muerte misma. Nunca pienses que alguien ha vencido a la muerte hasta que haya vencido el miedo a la muerte, hasta que pueda estar de acuerdo consigo mismo. Vivo o muerto, sigo vivo. Vivo o muerto, nunca puedo separarme del amor de Dios, por eso no me importa estar vivo o muerto, porque vivo o muerto, vivo en Dios. En este tipo de superación, la muerte no tiene poder, así que no hay terror en el paso de la visión humana. En este punto te das cuenta de que todo el mundo tiene que desaparecer de la vista humana, al menos para dejar espacio a que venga alguien. Pero pasar más allá de la visión humana ya no es una tragedia, desaparecer de la vista humana ya no es motivo de duelo. Los estudiantes que no hayan leído el capítulo La contemplación desarrolla al espectador de la vida contemplativa se sorprenderán al leer la afirmación de que hay más problemas causados por el nacimiento que por la muerte. No siempre nos gusta pensar esto, pero es verdad. Por lo tanto, nunca pienses ni por un momento que hay alguna diferencia en tu experiencia diaria si vives en este país o en aquel país, en este lado del velo o en aquel lado del velo, porque cuando el velo se rasgue, entenderemos la escritura. Las tinieblas y la luz te son iguales. Nunca olvides eso. La oscuridad y la luz no son dos cosas diferentes. Son la misma cosa. Del mismo modo, la vida y la muerte son la misma cosa. Son simplemente una experiencia infinita del desarrollo de Dios. Esto no se puede realizar hasta que aceptes que Dios es el único poder, y que Dios es el único poder aquí donde quiera que estés, arriba o abajo, adentro o afuera, al este o al oeste, arriba o abajo, y aquí, Dios es el único poder. Relájese en el reconocimiento de que Dios es el único poder. Puedes mirar este mundo y ver la apariencia del pecado, la enfermedad, la muerte, la carencia y la limitación y saber que eso no puede ser verdad. Sea Dios veraz, pero todo hombre es mentiroso. Que la verdad sea verdad, pero toda apariencia es mentira, porque Dios es el único poder y puedes descansar en esa palabra. Observa cómo esta verdad crece en ti día a día, como una semilla que crece, y luego un día amanece la profundidad de su significado. No te sorprendas cuando, amanecer, si estás tan sorprendido por la naturaleza asombrosa de esto que olvidas que alguna vez lo escuchaste antes, y tal vez incluso quieras sentarte y escribir un libro sobre tu nuevo descubrimiento. Descansando en el ser. Cierra los ojos y di suavemente, yo. Este yo es tu Salvador, tu Cristo, el Hijo de Dios dentro de ti, el Padre interior. Yo soy el que soy. Este yo dentro de mí es el Padre dentro de mí, y es la sustancia de mi vida, la sustancia de mi suministro, la sustancia de mi cuerpo, y es la sustancia de mi salud. Mientras pueda permanecer en este ser que está dentro de mí, Dios se estará cumpliendo en mi experiencia, sin que yo le ruegue, pida o implore, simplemente relajándome. Este ser, que está dentro de mí, es poderoso. Este ser, que está dentro de mí, es la fuente de mi bien las 24 horas del día, durmiendo o despierto. Mientras viva en la conciencia consciente y la realización de la presencia de este ser que está dentro de mí, este Padre, este Hijo, porque Dios Padre y Dios Hijo son el mismo uno, mientras permanezca en esa conciencia, mi bien se desarrollará desde dentro. Yo tengo el maná escondido, tengo la carne que el mundo no conoce, y todo está encarnado en la palabra yo. Yo, en medio de mí, es el Padre dentro de mí quien hace las obras. Quien me ha visto al que me envió, porque yo y el Padre somos uno, no dos, solo uno. Yo y el Padre somos uno, y este Padre, que es el yo, es el maná escondido, la perla de gran precio, la carne que el mundo desconoce. Este yo en medio de mí es Dios Padre y Dios Hijo. Este yo, en medio de mí, soy pan, carne, vino y agua. Este ser dentro de mí es la resurrección, si es necesario, resucitándome física, mental, moral o financieramente. Este yo dentro de mí es Dios Padre y Dios Hijo, porque son uno y por tanto son omnipresencia. La presencia de Dios está aquí donde estoy. Dios Padre está presente donde yo estoy, pues el Padre y yo somos uno. Así que jamás podré separarme del Padre, jamás podré estar en un lugar donde el Padre no esté, pues el Padre y yo somos uno. Yo, Dios Padre, Dios Hijo, uno, aquí donde estoy.
Aquí mismo, en medio de mí, está escondido el maná de la vida.